el tema que vamos a tratar hoy es duro, pero hay que tratarlo. Es Auschwitz y la filosofía. Nuestro punto de partida va a ser la Escuela de Frankfurt y dos pensadores de la Escuela de Frankfurt, que son Theodor Adorno y Max Horkheimer, que emigraron a Estados Unidos y en California, a partir de 1940, empezaron a escribir un libro que se transformaría en un libro fundamental del pensamiento filosófico del siglo XX, Dialéctica de la Ilustración. Son charlas que tuvieron Adorno y Horkheimer en California y, bueno, se publica en 1947. El problema que se plantean Adorno y Horkheimer es cómo en 1940, después de esa esperanza excepcional que el iluminismo, la Revolución Francesa, los enciclopedistas, Voltaire, Diderot, D'Alembert, Rousseau, Kant, todos esos pensadores que confían en la razón humana, en el gran relato del racionalismo, de la razón humana, que dice el hombre, por medio de su razón, va a alcanzar la plenitud, va a alcanzar la felicidad, va a llegar a una sociedad bien organizada, civilizada. La razón es el progreso, las luces de la razón van a curar todas las enfermedades, todos los males sociales, van a ser la felicidad del hombre cuando se llegue a una sociedad racional. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, entonces se preguntan Adorno y Horkheimer, que hayamos llegado a esto, a una nueva forma de barbarie y a una forma extrema de barbarie como la que ellos ven en Europa en 1940? Lo citan. Ahora, vamos un poco a dialéctica del iluminismo. Lo que plantea dialéctica del iluminismo es, bueno, el iluminismo, la razón iluminista, la diosa razón, comienza su despegue con la Revolución Francesa. ¿Qué esperábamos de la diosa razón? Esperábamos la racionalidad en la historia, una historia racional, una historia sin barbarie. Ustedes observen que el colonialismo europeo del siglo XIX se hace en nombre a valores. Por ejemplo, el Imperio Romano, cuando tomaba un territorio, lo tomaba considerando que era el Imperio Romano y que ese territorio tenía la gloria de pertenecer al Imperio Romano. Pero bueno, los ingleses, los franceses, los holandeses, los belgas, cuando se expanden, con ellos se expande la civilización, el progreso, la razón, el derecho, es decir, el imperialismo del siglo XIX identifica su expansión con la expansión del progreso, de la civilización y de la razón. Eso lleva a Auschwitz. ¿Por qué? ¿Por qué? Tengamos en cuenta que con la Revolución Francesa se produce esta divinización de la razón. ¿Qué razón es esta? Es la razón de la burguesía capitalista. Es la racionalidad capitalista que se erige a sí misma como divinidad, es decir, la diosa razón. La diosa razón es la que va a solucionar todo. Incluso a partir de 1831, con el curso de filosofía positiva de Auguste Comte, aparece el positivismo, que es la filosofía que la generación del 80 toma aquí en la Argentina, bueno, para decir que, bueno, aquí está, estos son los hechos han obedecido a un orden racional, acá en el 80 dicen, ha triunfado la civilización, han triunfado las ideas, ha triunfado el progreso, y a lo largo de todo el siglo XIX, ahí donde entra Europa, entra el progreso, entran las ideas, entra la racionalidad. Entonces, este culto a la razón, ¿por qué ha provocado tantas monstruosidades? ¿Cómo puede ser que la diosa razón no haya hecho más que
provocar atrocidades, y sobre todo la atrocidad para Adorno y Horkheimer, que son los que analizan esto en dialéctica del iluminismo, la atrocidad de Auschwitz. ¿Por qué? Atención, porque Auschwitz es un hecho racional. Generalmente se usa un esquema absurdo con el análisis del hitlerismo. Se dice que fue un hecho irracional. Esa irracionalidad del hitlerismo, no, ese no fue un hecho irracional, fue un hecho de la razón humana. El hitlerismo fue la aplicación de lo que Adorno y Horkheimer llaman la razón instrumental, es decir, una razón instrumento para dominar a los hombres. Incluso cuando Eichmann es juzgado en Jerusalén, Hannah Arendt escribe el mejor de sus ensayos, que se llama Eichmann en Jerusalén, un ensayo sobre la banalidad del mal. ¿Y qué es la banalidad del mal? La banalidad del mal es el mal burocrático, el mal racional. En la película Garage Olimpo se vio que cuando los torturadores entraban a la ESMA, fichaban, ponían la tarjetita y fichaban. Es decir, era un trabajo burocrático como cualquier otro trabajo burocrático. Es decir, la tortura es burocrática, es un empleo el de torturador. Eichmann, entonces, para él el mal era banal, no tenía importancia, él solo cumplía su trabajo. Hay que matar hoy 10.000 personas. Bueno, hay que matarlas y lo fundamental es cómo hacemos desaparecer los cuerpos. Ahora, llevan al campo de concentración, que es un fenómeno racional, manejado racionalmente, con pautas racionales. No se mata a 6 millones de personas sin un esquema racionalmente eficaz. En la película Juicio en Nuremberg le preguntan a alguien que estuvo en Auschwitz si era posible matar 10.000 personas por día. Y el hombre con gran serenidad dice, sí, claro que era posible. El problema era cómo deshacerse de los cadáveres. Entonces, lo que va a decir otro gran pensador sobre estas cuestiones, que es Michel Foucault, es que la razón de la burguesía capitalista necesita afirmarse, negando a la locura, y necesita afirmar la sociedad que construye negando a la delincuencia. Por eso construye cárceles y manicomios. O sea, todo esto no es la irracionalidad del hombre. El hombre no es malo cuando es irracional, es malo cuando es racional. Como razón instrumental que domina a los hombres, lleva su instrumentalidad hacia el campo de exterminio de Auschwitz, donde son racionalmente exterminados 6 millones de judíos, gitanos, homosexuales. Las tesis que Walter Benjamin le deja a Bertolt Brecht son sorprendentes. El mismo Brecht dice se va a demorar muchísimo en entender estas tesis. De hecho, constituyen una formidable crítica a la dialéctica hegeliana y a la dialéctica marxista. Lo que dice Benjamin es que no hay una racionalidad en los hechos históricos, que los hechos históricos no responden a una necesidad interna, dialéctica, inmanente, racional, que los vaya sucediendo los unos a los otros. Que el ángel de la historia, dice Benjamin, porque ha comprado un cuadro de Paul Klee donde se ve un ángel mirando hacia el pasado, y el ángel de la historia, dice Benjamin, mira hacia el pasado y no ve un encadenamiento lógico de categorías hegelianas, ve un paisaje de ruinas, ve un paisaje de ruinas. Entonces, no hay dialéctica, hay ruinas. Y Benjamin entonces nos entrega una concepción de la historia como catástrofe, la historia como catástrofe, no la historia como una dialéctica necesariamente encaminada hacia un final de plenitud,
hacia una sociedad sin clases, donde no habrá más explotadores ni explotados y donde el hombre será libre. No, dice Benjamin, la historia no es eso. La historia es un paisaje de ruinas. La historia ha sido una catástrofe completa y la historia lo que expresa es la ruina, el fracaso de la razón humana. Los que han pensado la realidad de Auschwitz y nosotros aquí, que tenemos la experiencia terrible de la ESMA como espacio de humillación, sometimiento y vejación del ser humano, tenemos que reflexionar sobre esos espacios de tortura. Digamos, que a la tortura se le llame tarea de inteligencia, es muy claro. Ahí está la razón humana. Fíjense qué interesante, cuando Adorno, Horkheimer dicen es la razón la que comete las atrocidades, y la tortura es llamada trabajo de inteligencia porque está destinada a obtener información. En una película norteamericana muy reciente, Meryl Streep hace una jerárquica de la CIA y alguien le dice, doctora, en Irak se está torturando. Y ella le dice, no, Estados Unidos no tortura, obtiene información.